El túnel de Guanajuato. Mi nombre es Darío y siempre he sido un apasionado de las leyendas y los misterios. Desde que era adolescente, me intrigaba una entrada desconocida en un túnel de la subterránea de Guanajuato, un oscuro y extenso pasaje subterráneo que se rumoraba estaba lleno de espíritus y apariciones aterradoras. Durante años, escuché historias de personas que se aventuraron en el túnel y nunca regresaron. Se decía que el lugar estaba maldito y que aquellos que osaban adentrarse en sus profundidades nunca volvían a ver la luz del día. Aunque muchos se reían de estas leyendas, yo siempre sentí una extraña atracción hacia ese enigmático lugar. Finalmente, llegó el día en que decidí enfrentar mis miedos y explorar el túnel por mí mismo. Lleno de emoción y nerviosismo, me adentré en la oscuridad con una linterna en mano. El aire frío y húmedo me envolvía, mientras los ecos de mis pasos resonaban en las paredes de piedra, acompañado de un olor putrefacto. A medida que avanzaba, los sonidos se volvían más extraños y los susurros se mezclaban con el viento. Mi corazón latía con fuerza y el sudor resbalaba por mi frente. Sin embargo, no me detuve. Quería descubrir qué había más allá de las leyendas. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí como si alguien o algo me observara desde las sombras. La luz de mi linterna se volvió débil y titubeante, como si algo estuviera absorbiendo su energía. Mi pulso se aceleró y el terror se apoderó de mí. Entonces, en la penumbra, pude distinguir una figura oscura. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural y su presencia era abrumadora. No podía moverme. Estaba paralizado por el miedo. La figura se acercó lentamente, arrastrando sus pies con un sonido siniestro. Intenté retroceder, pero mis piernas no me respondían. La figura se acercaba cada vez más. Su aliento frío rozaba mi rostro. Cerré los ojos, esperando lo peor. Pero de repente, todo se volvió silencio. Abrí los ojos lentamente y me encontré de nuevo en la entrada del túnel. Estaba confundido y desorientado, sin comprender lo que acababa de suceder. Intenté convencerme a mí mismo que tal vez los gases y olores que desprendían ahí por la basura y el alcantarillado me habían hecho alucinar. Después de mi escalofriante encuentro en el túnel de Guanajuato, mi curiosidad no se apagó por completo. Aunque sabía que era peligroso, una parte de mí seguía intrigada por lo que realmente se escondía en ese oscuro laberinto subterráneo. Pasaron los años y nunca dejé de investigar sobre el túnel. Me sumergí en libros antiguos y hablé con personas que habían tenido experiencias similares. Descubrí que el túnel tenía una historia llena de tragedias, desde antiguos asesinatos hasta suicidios inexplicables. Un día, conocí a un anciano que afirmaba ser un antiguo explorador del túnel. Sus ojos estaban llenos de sabiduría, pero también de miedo. Me contó historias aún más aterradoras que las que había escuchado antes. Según él, el túnel albergaba una puerta hacia el inframundo, y aquellos que se aventuraban demasiado cerca de esa puerta se arriesgaban a ser arrastrados a un abismo eterno. Su relato me llenó de inquietud, pero también avivó mi deseo de descubrir más. Decidí que era hora de enfrentar nuevamente el túnel de Guanajuato, pero esta vez estaría mejor preparado.
Reuní herramientas, cámaras y un equipo de exploración para documentar todo lo que encontrara. Una noche, con el corazón latiendo con fuerza, me adentré en el túnel una vez más. Esta vez, la oscuridad se sentía más densa y el silencio era opresivo. Mi linterna iluminaba el camino, pero no podía evitar sentir que algo me observaba desde las sombras. A medida que avanzaba, comencé a escuchar murmullos y susurros alrededor de mí, voces que parecían provenir de las paredes, susurros que me erizaban la piel, pero no me detuve. Seguí adelante, decidido a descubrir la verdad detrás de todas las leyendas. En un momento dado, llegué a un cruce en el túnel. Dudé por un momento, pero finalmente decidí seguir el camino de la izquierda. Fue un error fatal. A medida que avanzaba por el pasaje estrecho, una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Violencia inhumana. Golpeándome la cabeza y perdiendo la conciencia por un momento. Cuando desperté, me encontré en el exterior del túnel, cubierto de heridas y lleno de miedo. Mi equipo de exploración había desaparecido y mi equipamiento y cámaras estaban destruidas. Me había convertido en una advertencia viviente de las peligrosas consecuencias de adentrarse en el túnel de Guanajuato. A pesar de las advertencias y de mi propia experiencia aterradora, mi fascinación por el túnel no desapareció. La necesidad de desentrañar los secretos que se ocultaban en su interior seguía latente en mi mente. Decidí que no podía rendirme tan fácilmente. Me dediqué a investigar aún más sobre el túnel y a buscar respuestas en antiguos manuscritos y registros históricos. Fue durante una de estas exhaustivas búsquedas que encontré una referencia a un demonio antiguo que se decía que fue invocado en el túnel. Pero un día, mientras me adentraba en el oscuro laberinto por tercera ocasión, algo inesperado sucedió. En medio de la penumbra, una figura oscura y amenazante que se materializaba frente a mí. Era el demonio, con ojos llameantes y una sonrisa malévola que helaba la sangre. El demonio jugaba con mis miedos más profundos y oscuros. Me mostró imágenes de mis seres queridos que ya habían fallecido, haciéndome creer que estaban vivos y sufriendo en el túnel. No podía soportar ver a mis seres queridos en ese estado, incluso si era solo una ilusión creada por el demonio. Fue en ese momento que me di cuenta de que había llegado demasiado lejos. Me di cuenta que mi curiosidad había sido reemplazada por imprudencia y que había puesto en peligro mi persona y a aquellos que más amaba. Tomé la decisión de abandonar el túnel de Guanajuato para siempre. Aunque la sed de conocimiento aún ardía en mí, sabía que había límites que no debía cruzar. Aprendí que hay secretos que deben permanecer ocultos y que el precio de desentrañarlos puede ser demasiado alto. Desde aquel día no he vivido en paz, ya que constantemente veo en mis sueños esa risa malévola. Aunque la oscuridad sigue latente en mi interior, he canalizado mi energía hacia otros campos de investigación menos peligrosos. El túnel de Guanajuato sigue siendo un lugar de misterio y leyenda, pero para mí se ha convertido en un recordatorio constante de los peligros que acechan en los rincones más oscuros de nuestra existencia y en los lugares más antiguos de nuestras ciudades. Y así concluye mi historia. Una historia de curiosidad y necedad, pero también de sabiduría adquirida a través de la experiencia.
Si alguna vez te sientes tentado a adentrarte en los dominios del túnel de Guanajuato, piénsalo 2 veces y considera los peligros que podrías enfrentar. A veces es mejor dejar los secretos ocultos y centrarse en encontrar la paz en nuestra propia realidad.